Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. En agosto de 2003, el mundo conoció los horrores cometidos por Michelle Knotek contra su familia y personas cercanas. Desde su infancia, Michelle tuvo una vida problemática. Fue abandonada por su madre biológica y desde pequeña mostraba un carácter desafiante, llegando a decirle a su madrastra que la odiaba. Años después, cuando se enteró del asesinato de su madre biológica, no mostró ninguna emoción. En su vida adulta, Michelle se casó con David Knotek y tuvo 3 hijas, Nikki, Sammy y Tori. A simple vista, parecían una familia común en un pequeño pueblo de Estados Unidos, pero en 2003, la verdad sobre los atroces actos de Michelle salió a la luz. Actualmente, en 2023, la editorial Darkside ha publicado el libro Si lo cuentas, escrito por Greg Olsen, que recopila los testimonios de los miembros de la familia Knotek y detalla la red de violencia instaurada por Michelle. Este caso se basa en los relatos presentados en el libro. Entre los episodios más perturbadores de la historia de Michelle, destaca la relación entre su hija, Nikki Knotek, y su primo, Shane Watson. Aunque parecían inseparables, su unión no se basaba en cariño, sino en la necesidad de sobrevivir a los tormentos que sufrían a manos de Michelle. A mediados de 1994, la crueldad de Michelle se enfocó en Kathy Loreno, una mujer de 36 años que había buscado refugio en la casa de los Knotek 3 años antes, creyendo que Michelle, su amiga, la ayudaría. Sin embargo, lo que encontró fue un infierno de abusos y torturas que la dejaron física y emocionalmente destrozada. Nikki y Shane, que solían escaparse al bosque detrás de la casa para fumar y hablar en privado, compartían la preocupación por Kathy. Shane insistía en que la mujer debía huir, pero Nikki sabía que eso era imposible. Kathy apenas podía moverse debido al maltrato recibido. Un día de 1994, Michelle llevó a Kathy al baño con el pretexto de que un baño caliente le haría bien. La mujer, debilitada, apenas pudo mantenerse en pie. Cuando le quitaron la ropa, los adolescentes Nikki, Sammy y Shane vieron la gravedad de los moretones en su cuerpo. Kathy, que antes tenía sobrepeso, ahora estaba esquelética debido a la desnutrición impuesta por Michelle. Mientras intentaba bañarla, Michelle dejó correr el agua en la tina, pero en un descuido, Kathy resbaló y cayó contra la puerta de cristal de la ducha. El impacto rompió el vidrio en múltiples fragmentos afilados, que se incrustaron en sus piernas y abdomen. Los adolescentes quedaron paralizados por el horror. Nikki intentó detener la hemorragia con toallas y papel higiénico, pero el daño era severo. Incapaz de soportar la escena, tuvo que salir del baño para recuperar el aliento. Cuando regresó, encontró a su madre vendando los cortes de Kathy, asegurando que no era necesario llevarla al hospital. Después del accidente, Michelle trasladó a Kathy a la lavandería, donde le improvisó un colchón con una almohada y mantas. En su estado crítico, Kathy no tuvo fuerzas para resistirse. En los días siguientes, su salud empeoró drásticamente. Perdió dientes, cabello y se volvió aún más frágil. Pero Michelle, lejos de mostrar preocupación, solo se quejaba con su esposo David sobre lo difícil que era criar a sus hijas y sobrino. La situación llegó a su punto más trágico en julio de 1994. Una noche, David escuchó ruidos inusuales provenientes de la lavandería. Michelle, indiferente, le dijo que solo era Kathy y salió de casa para recoger a Sammy en el restaurante donde trabajaba. Preocupado, David llamó a sus hijas, Nikki y Tori, para revisar a Kathy.
la encontraron con un lado de la cara paralizado y signos de haber vomitado. Su posición sugería que se estaba ahogando lentamente con su propio vómito. Shane Watson llegó en ese momento e intentó ayudar, pero era demasiado tarde. Tras algunos espasmos, Kathy falleció. David, en estado de pánico, llamó al restaurante donde trabajaba Sammy y pidió hablar con Michelle. Cuando ella regresó la llamada y supo lo que había pasado, reaccionó de forma extraña. No hubo llanto ni desesperación. Simplemente se limitó a tranquilizar a sus hijos y sobrino, diciéndoles que todo estaría bien. Shane, incapaz de soportar más, insistió en que debían llamar a la policía, pero su sugerencia fue recibida con rechazo, y la casa se convirtió en un ambiente aún más sombrío. Michelle tomó a sus hijas y las llevó a un hotel cercano a Westport, dejando atrás a Shane con la promesa de recogerlo más tarde. Cuando regresó para hablar con sus hijas, intentó justificar lo sucedido, pero Nikki se limitó a decir que no había nada que explicar. Para ella, todo estaba claro. Su madre había asesinado a Kathy Loreno. La tensión se apoderó del ambiente, pero finalmente todos se fueron a dormir, mientras que David, en soledad, se quedó con el cadáver de Kathy. Sabía exactamente lo que debía hacer. Para él, la muerte de Kathy era solo un desafortunado incidente en la vida familiar que compartía con Michelle. Sin embargo, la realidad era que su esposa le había dado instrucciones precisas antes de irse al hotel con las niñas. Esa madrugada, David se dirigió a un área utilizada para hacer hogueras, un sitio conocido por los lugareños. Preparó un hoyo con gruesas planchas de acero y latón para mantener el fuego activo. Luego, junto con Shane, cargó el cuerpo de Kathy y lo arrojaron a las llamas. Para asegurarse de que no quedaran rastros, cubrieron el cadáver con más madera y añadieron gasoil y neumáticos viejos. También quemaron la ropa, las joyas y los documentos personales de Kathy para eliminar cualquier evidencia. Durante toda la noche, David y Shane vigilaron el fuego mientras el cuerpo se consumía. Al amanecer, revisaron los restos y, una vez que el fuego se extinguió, recogieron las cenizas y fragmentos óseos en cubos. Posteriormente, David condujo hasta la playa de Washaway y dispersó los restos en el mar. Cuando Michelle y sus hijas regresaron a casa, un olor penetrante a neumáticos quemados aún impregnaba el aire. Durante los días siguientes, David comenzó a mostrar signos de agotamiento. Sus noches de insomnio le dejaron ojeras marcadas. No dejaba de preguntarle a Michelle sobre la familia de Kathy, preguntándose cómo reaccionaría su madre al enterarse de su desaparición. Pero Michelle no parecía preocupada, solo quería seguir adelante sin cuestionamientos. Para mantener su secreto, la pareja advirtió a sus hijos y a Shane que fueran cautelosos con lo que decían a los demás. Decidieron propagar la idea de que Kathy se había suicidado. Sin embargo, Nikki no se creyó esa versión. Ella sabía la verdad. Kathy había sido torturada, golpeada y privada de comida hasta su muerte. El horror no terminó ahí. Michelle obligó a Shane y Nikki a regresar al lugar donde quemaron el cuerpo de Kathy para buscar cualquier resto que pudiera delatar el crimen. Para Nikki, fue una experiencia traumática, ya que tuvo que recoger fragmentos de hueso y piezas de joyería entre las cenizas. Shane, por su parte, pasó 3 días inspeccionando la zona hasta asegurarse de que no quedaba nada. Para borrar por completo el pasado, David decidió convertir el área en un huerto familiar. Pero el peligro seguía latente. Michelle empezó a notar que la historia del suicidio no era del todo creíble. Así que comenzó a inventar nuevas versiones sobre la desaparición de Kathy, compartiéndolas con su esposo. Parecía emocionada al contar cada una de sus versiones, como si se tratara de una novela policíaca. Su historia favorita era que Kathy
había escapado con un hombre llamado Rocky. Según Michelle, Kathy, quien nunca había tenido novio, había decidido huir con él para empezar una nueva vida en otro lugar. David no estaba convencido de que alguien se creyera esa historia, ya que nunca nadie había visto a Kathy con un hombre, pero Michelle insistió en que era una mentira lo suficientemente buena. Reunió a sus hijas y a Shane para asegurarse de que todos contaran la misma historia si alguien preguntaba. Aunque nadie recordaba a Rocky, Michelle hablaba de él como si realmente hubiera existido. Shane fue el primero en mostrar dudas, pero terminó cediendo. Nikki también aceptó la mentira, y Sammy, la más joven, la creyó genuinamente. Para reforzar la historia, Michelle obligó a Nikki a falsificar cartas y postales con la supuesta firma de Kathy. En ellas, Kathy relataba que estaba viajando con su novio por lugares como California y Canadá. Para evitar dejar rastros, Michelle se aseguraba de que ningún objeto usado en la falsificación tuviera huellas dactilares, y las cartas eran almacenadas en bolsas de plástico para usarlas en el momento adecuado. Incluso llegó a enviar una de esas cartas a la familia de Kathy desde Canadá, pero después cambió de opinión y ordenó a David que la recuperara. Para ello, utilizó la llave del buzón de Kathy y retiró la carta antes de que alguien más la leyera. David nunca comprendió del todo la lógica detrás de las acciones de su esposa, pero con el tiempo se dio cuenta de que Michelle estaba cada vez más paranoica. Esa paranoia se hizo evidente cuando Michelle comenzó a ver a Shane como una amenaza. Sabía que él había ayudado a David a quemar el cuerpo, y eso lo convertía en un peligro si alguna vez decidía hablar. Para asegurarse de su silencio, lo amenazó directamente. Si revelaba la verdad, toda la familia se uniría en su contra y lo culparían del asesinato de Kathy. Shane sintió rabia e impotencia, pero no tenía opción. Juró que nunca diría nada. Sin embargo, el miedo y el resentimiento crecían dentro de él. No podía seguir viviendo con aquella carga, y eventualmente la verdad saldría a la luz. Tiempo después, Nick y Shane tuvieron una conversación en privado. Ambos sabían que, si alguien preguntaba, debían contar la misma versión de los hechos. Nick aceptó, pero el miedo que sentía hacia su madre era evidente. Shane lo entendía bien, pues él mismo estaba atrapado en una encrucijada. Solo tenía dos opciones: huir o contar la verdad. De lo contrario, sabía que podría ser el próximo en desaparecer. Sin embargo, para su sorpresa, Michelle parecía más entretenida con la situación que preocupada. En una charla con David, le propuso invitar a la madre de Kathy a una reunión familiar. Cuando su esposo le preguntó el motivo, ella simplemente respondió que quería ver su reacción. Para David, su esposa estaba jugando con fuego, pero aún así, accedió al plan. Cuando llamó a la madre de Kathy, se llevó una sorpresa. La mujer no quería saber nada de su hija. Para Michelle, esto confirmó que su coartada funcionaría. Nadie estaba realmente interesado en Kathy Loreno, al menos por el momento. Pero ni siquiera esa certeza calmó su paranoia. Michelle comenzó a sospechar que sus vecinos, una familia sencilla con varios hijos, podrían haber oído o percibido algo sospechoso el día en que quemaron el cuerpo de Kathy. Por ello, obligó a su hija Nick a espiar la casa de al lado, escuchando tras las ventanas para averiguar si mencionaban algo al respecto. Nick le informó que nunca hablaban del tema, pero eso no fue suficiente para tranquilizar a su madre. Obsesionada con la idea de que la familia vecina sospechaba, Michelle ordenó a Nick seguirlos al mercado y a la oficina de correos. Cuando la vigilancia no dio resultados, la obligó a robarles comida y a esparcir gas pimienta en el pestillo de su puerta principal. Según Michelle, esto los haría entrar en razón.
Fue en ese momento cuando Shane finalmente se atrevió a decir en voz alta lo que ya sospechaban. Michelle no estaba en sus cabales. Desesperado, intentó convencer a Nick de que escaparan juntos. Pero para la adolescente, abandonar la casa significaba dejar atrás a sus hermanas menores, algo que no estaba dispuesta a hacer. Así, todos quedaron atrapados en la red de manipulación y sadismo de Michelle. Incluso Shane. Un año después de la muerte de Kathy, la situación en la casa había empeorado. Michelle estaba cada vez más perturbada y paranoica. David, su esposo, comenzó a vigilar a los vecinos por las noches buscando cualquier indicio de sospecha. Michelle, por su parte, insistía en que Shane era un riesgo. Estaba convencida de que, en cualquier momento, el joven podría delatarlos. David confiaba en él, lo veía como un hijo y creía que nunca traicionaría a la familia. Pero Michelle no dejó de presionarlo con sus sospechas, hasta que finalmente encontró una forma de manipularlo. Un día, cuando David llegó cansado del trabajo, Michelle lo recibió con un par de bragas ensangrentadas. Con expresión sombría, le dijo que pertenecían a su hija Tori y que Shane la había estado abusando. Nick y Sammy no podían creerlo. Conocían a Shane y sabían que jamás haría algo así. Pero David, cegado por la ira y las palabras de su esposa, golpeó brutalmente al muchacho. Después del ataque, Shane volvió a insistir en que Nick debía escapar con él. Pero no hubo tiempo. A mediados de febrero de 1995, simplemente desapareció. Pocas semanas antes del cumpleaños de Nick, Michelle reunió a la familia y anunció que Shane había huido. Para hacer creíble la historia, fingió preocupación y hasta condujo unos minutos por la ciudad en su supuesta búsqueda. Pero Nick y Sammy sospechaban que algo no cuadraba. Sus dudas aumentaron cuando Michelle apareció con un regalo que, según ella, Shane había dejado antes de escapar. Nick sabía que Shane odiaba a su madre, así que el gesto le pareció completamente falso. Semanas después de su desaparición, Michelle llevó a sus hijas a un hotel en Aberdeen, Washington. Allí, les contó que Shane había llamado, asegurando que estaba bien y que había conseguido trabajo con un pescador en la isla de Kodiak, Alaska. La historia convenció a Tori, la más pequeña, pero Sammy y Nick no se lo creyeron. Después de lo ocurrido con Kathy, ya no confiaban en ninguna palabra de su madre. Pronto, Michelle se dio cuenta de que Nick no había creído su versión sobre Shane. Como castigo, comenzó a tratarla peor que nunca. Algunas noches, cuando Nick llegaba tarde, su madre simplemente la ignoraba y la dejaba afuera, viendo televisión como si nada. Esto se volvió una rutina, hasta que Michelle comenzó a echarla de la casa constantemente. Nick, incapaz de enfrentarse a su madre, comenzó a esconder mantas en el gallinero para dormir en las noches frías. A veces, pasaba la noche en el bosque detrás de la casa. Cuando no era forzada a dormir fuera, soportaba humillaciones constantes. Michelle la insultaba a diario, asegurándole que nadie la querría nunca. Con el tiempo, el maltrato escaló. La obligaba a hacer sus tareas domésticas medio desnuda y, en algunas ocasiones, la obligaba a dormir sin ropa en el bosque. El abuso psicológico y físico fue tan extremo que un día Sammy encontró a Nick en el gallinero, sosteniendo una cuerda en las manos mientras lloraba y reía al mismo tiempo. Nick le confesó que había intentado quitarse la vida, pero había fallado. Ambas rompieron en carcajadas, conscientes de que su realidad era tan absurda como terrible. Con el tiempo, el maltrato también alcanzó a Sammy. Un día, Michelle le impidió entrar a la casa en pleno invierno. Desesperada, intentó quitarse la vida comiendo frutas venenosas. Sin embargo, solo sufrió náuseas intensas y desprecio por parte de su madre. Nick
Decidida a escapar de ese infierno, se enfocó en sus estudios. Sabía que la educación era su única salida. Con esfuerzo, terminó la escuela y consiguió una beca universitaria. Pero Michelle no estaba dispuesta a dejarla ir tan fácil. Al enterarse de su plan, intentó deshacerse de su ropa universitaria, convencida de que Nick nunca se iría vestida con su ropa vieja. Para su sorpresa, su hija se marchó con una sudadera desgastada y una determinación inquebrantable. Cuando regresó de la universidad, Michelle le anunció que ya no tenía habitación y la obligó a dormir en el mismo espacio donde años atrás había estado Kathy Loreno. Nick pudo haber llorado, pero estaba demasiado cansada. Decidida a no rendirse, contactó a su tía Trish, quien vivía en Canadá y trabajaba en iglesias. Durante los fines de semana, visitaba a su tía para ganar algo de dinero y comprar ropa nueva. Poco a poco, logró pasar más tiempo fuera de casa, hasta que Sammy se dio cuenta de que su hermana estaba logrando escapar del control de su madre. Tori, que tenía solo 6 años, se sintió abandonada. En su inocencia, escribió una nota expresando su tristeza, la cual fue encontrada por Michelle. Enfurecida, la golpeó sin piedad. A pesar del dolor, Nick continuó con sus estudios y consiguió un empleo en una clínica. Fue allí donde comenzó a notar la presencia frecuente de su padre en el estacionamiento. La idea de que Michelle lo hubiera enviado para vigilarla y secuestrarla la aterraba. Con el tiempo, la persecución se volvió más evidente. Hasta que, en 1997, Sammy finalmente escapó. Michelle, furiosa, envió a David a buscarla. Pero cuando él descubrió que había ido a encontrarse con Nick, decidió no intervenir. Para Michelle, eso solo significaba una cosa: sus hijas la iban a delatar. David, sin embargo, pensaba diferente. Tal vez era hora de que simplemente las dejara vivir sus vidas. Como resultado, Sammy y Nick se aferraron a sus objetivos e intentaron comenzar de nuevo. Tori, en cambio, se dio cuenta de que estaba convirtiéndose en el nuevo blanco de su madre. Siendo la más joven, no entendía del todo lo que sucedía, pero algo tenía claro. El único que parecía actuar con normalidad era David, quien disfrutaba enseñándole a pescar. Sin embargo, cada vez que pasaban tiempo juntos, Michelle encontraba la forma de iniciar una discusión. Los gritos y peleas se volvieron parte del día a día, creando un ambiente caótico y agotador para Tori, quien crecía rodeada de conflictos constantes. En una ocasión, Michelle la despertó en plena madrugada. La niña, aún adormilada, no comprendía lo que ocurría, hasta que su madre le lanzó una pregunta inquietante. ¿Alguna vez has pensado en arruinarte la vida? Tori, aterrada, no supo qué responder. Apenas pudo negar con la cabeza antes de que su madre se diera la vuelta y la dejara dormir. Tiempo después, la niña recordó que había escuchado esa misma pregunta antes. Fue cuando su madre le preguntó a Kathy si tenía el deseo de arruinar su vida. Desde entonces, el miedo se apoderó de ella. Comenzó a preguntarse si Michelle planeaba hacerle lo mismo. El temor la persiguió durante días, hasta que un episodio aterrador lo hizo aún más real. Una tarde cualquiera, Michelle se enfureció sin motivo aparente y, en un arranque de ira, empujó a Tori contra una vieja radio que estaba en una esquina de la casa. El impacto hizo que la niña golpeara su cabeza con fuerza contra el aparato. Aturdida, se llevó la mano a la cabeza y sintió algo húmedo. Era sangre. Tori quedó en estado de shock. Michelle, en cambio, ignoró la herida y los sollozos de su hija como si nada hubiera pasado. Desde ese día, la niña quedó marcada tanto física como emocionalmente. Cada vez que su madre le daba una orden, recordaba la cicatriz en su cabeza y obedecía sin rechistar.
Pero el abuso no terminó ahí. Con el tiempo, Michelle comenzó a golpearla con una cuchara de madera, dejando enormes marcas rojas en su cuerpo. A medida que crecía, el comportamiento de su madre se volvía aún más perturbador. En los días más fríos, la obligaba a ir a la escuela con ropa ligera y a soportar el clima helado sin quejarse. Tori tenía claro que su vida sería un infierno en los años venideros. Pero lo más aterrador aún estaba por venir. A mediados de 2001, Michelle consiguió trabajo como cuidadora de ancianos en la ciudad de Olympia. Sin embargo, no tardó en generar desconfianza entre sus compañeros. Su trato hacia los ancianos era indiferente y cruel. Incluso llegó a ser amonestada por decirle a uno de ellos que no tomara su medicación. La situación empeoró cuando una familia de escasos recursos la acusó de robarles un valioso mantel hecho a mano. Estas quejas y sospechas terminaron costándole el empleo. Fue en ese tiempo que Michelle conoció a Ronald Woodworth, un hombre de 55 años al que visitaba con frecuencia mientras cuidaba a otra anciana. Desde el principio, intentó convencerlo de que dejara la caravana donde vivía solo y se mudara con ella. Con el tiempo, Tori también comenzó a visitar la caravana de Ronald y descubrió que el hombre vivía rodeado de docenas de gatos. Su historia era triste. Tras la muerte de su padre en 1996, había caído en una profunda depresión. Había trabajado como cuidador durante años, pero su salud mental y física se deterioró. Por entonces, tenía una relación con un hombre llamado Gary, quien no pudo lidiar con su repentino cambio de actitud y terminó la relación. Aislado y sin apoyo, Ronald se sumió en la soledad. Su única amiga cercana era Sandra Broderick, una excompañera de trabajo de la base aérea McClivan en Sacramento. Al principio, Sandra lo visitaba con frecuencia, pero con los años, su contacto se fue perdiendo. Para principios de los 2000, Ronald incluso se distanció de su propia madre. Fue entonces cuando Michelle le ofreció mudarse con ella, y él aceptó. Se instaló en una habitación dentro del viejo tráiler de la familia, donde tenía más espacio que en su pequeña caravana. En ese tiempo, David trabajaba en otra ciudad y rara vez visitaba a Michelle. Por eso, no le importó demasiado la presencia de Ronald en la casa. Aunque Michelle le decía que el hombre era homosexual, David admitió que, en algún momento, deseó que no lo fuera. No porque tuviera algo en contra, sino porque sentía que solo estaba esperando a que Tori creciera para poder huir de Michelle. Con el paso de los meses, Sandra, la antigua amiga de Ronald, descubrió que vivía con Michelle y comenzó a llamarlo con frecuencia. Sin embargo, Michelle siempre respondía que estaba ocupado, ya sea en el patio o en algún otro lugar. La insistencia de Sandra creció hasta que un día le advirtió que, si no lograba hablar con él, llamaría a la policía. Poco después, Ronald la llamó para pedirle que no hiciera nada. Le explicó que tenía una orden de arresto por deudas financieras y que, si la policía intervenía, terminaría en la cárcel. Sandra, preocupada, le ofreció trabajo en el restaurante que había comprado y le propuso que se mudara con ella. Pero Ronald se negó. Le aseguró que Michelle estaba tratando de conseguirle un empleo como cuidador en Seattle. Fue la última vez que Sandra tuvo noticias de él. Mientras tanto, en otro rincón del país, Nick seguía con su vida. Pero el destino estaba a punto de cambiar el rumbo de esta historia. Un día agotador, llegó a casa de su abuela, Lara Notek, y simplemente le dijo que necesitaba hablar con ella. Entonces rompió en llanto. Entre sollozos, confesó que sus padres habían asesinado a Katy Loreno. Le contó toda la historia. Le habló de lo que había ocurrido con la mujer y de los horrores que ella y sus hermanos habían vivido bajo el control de Michelle. A Lara le costaba creer la historia,
pero siempre había sabido que la madre de las niñas no era la mejor persona del mundo. Con el tiempo, la historia se hizo más tangible. La principal preocupación de Nick era el futuro de su hermana, Tori, quien aún vivía bajo la influencia de Michelle. También sabía que la familia de Kathy seguía sin respuestas sobre su paradero. Así que enviaron un fax a las autoridades exponiendo el caso, y Nick intentó compartir su historia con su novio, Chad, aunque a él también le costó asimilar la terrible verdad. Nick decidió mudarse a Bellingham, a más de 300 kilómetros de distancia, para tratar con la policía desde lejos. Mientras tanto, Sammy visitaba a menudo a Tori y a Ronald, temiendo que algo malo pudiera sucederles. Nick también llamó varias veces para asegurarse de que Sammy vigilara la situación en la casa. Lo más inquietante fue cuando Sammy mencionó que Ronald siempre andaba descalzo y parecía deteriorarse con cada visita, además de tener algunas heridas visibles. David, por su parte, testificaría más tarde que vio cómo Michelle obligaba a Ronald a golpearse la cara. No podía explicar cómo, pero ella parecía manipularlo cada día más. Tori presenció estos abusos y temió por la vida de Ronald. Un día, Michelle llamó a su hija a la cocina y les dijo a ella y a Ronald que él no era una buena persona. Afirmó que, cuando estaba en Vietnam, tuvo relaciones con una mujer, la dejó embarazada y luego la abandonó. La historia era cruel, pero Tori trató de defender a Ronald. Esto enfureció a Michelle, quien comenzó a insultarlo, criticando su peso, su homosexualidad y la pérdida de sus posesiones. A pesar de los constantes insultos, Michelle a veces trataba a Ronald como un amigo y lo llevaba a cuidar a un anciano llamado James McClintock. Curiosamente, James era amigo de la madre de Kathy Loreno y tenía buena relación con la familia Knotek, especialmente con Tori. Michelle puso a Ronald a cargo de James, quien al principio no estaba convencido de tener un cuidador homosexual, pero terminó aceptándolo. Mientras tanto, Lara y Nick contactaron al ayudante del sheriff del condado, Jim Bergstrom, para interrogarlo sobre la desaparición de Kathy Loreno. Él les aseguró que no se habían presentado cargos, pero que se ocuparía del caso cuando tuviera más tiempo. Lara luego habló con el jefe de policía local, Dale Schaubert, quien afirmó que si el sheriff estaba investigando, significaba que el caso se manejaba en secreto. De hecho, Michelle ya había sido interrogada varias veces, pero mentía con naturalidad, evitando cualquier pregunta que pudiera incriminarla. Mientras tanto, Tori notó que las peleas entre Michelle y su padre eran diferentes. Ahora giraban en torno a Ronald, y Michelle exigía que David hiciera algo al respecto. Finalmente, David agredió a Ronald, quien no entendía qué estaba pasando. El 9 de febrero de 2002, Tori se preparaba para ir a un partido de fútbol cuando su madre la llamó para decirle que James McClintock estaba en el hospital. La noticia la preocupó, ya que le tenía cariño, pero poco después se enteró de que había fallecido. Michelle no parecía afectada y le dijo a Tori que James había firmado un poder notarial nombrándola beneficiaria de su herencia de $5,000, además de su perro y su caravana, valorada en más de $140,000. Cabe destacar que tras la muerte de James, el médico encargado recomendó una investigación por parte del Departamento de Medicina Legal y la Fiscalía, ya que la causa de muerte había sido un traumatismo cráneoencefálico grave, supuestamente causado por una caída. Sin embargo, el caso nunca fue investigado. Después, Michelle le regaló a Tori una gran caja de bombones y le aseguró que, a partir de ese día, las cosas mejorarían. Su madre tenía en sus manos una gran suma de dinero y resolvería los problemas económicos de la familia. Pero Tori pronto se dio cuenta
de que la muerte de James sería utilizada para atormentar aún más a Ronald. Michelle empezó a llamarlo asesino, asegurando que él había empujado a James. Tori no entendía por qué lo hacía, pero más adelante teorizaría que era otra estrategia para manipular y debilitar a Ronald psicológicamente. Eventualmente, la presión surtió efecto. Incapaz de soportar que lo llamaran asesino, Ronald terminó confesando que, de hecho, había matado a James. Michelle se regodeó con la confesión y le aseguró que no lo delataría, pero que él debía asegurarse de no decepcionarla. El 19 de marzo de 2002, más de un mes después de la muerte de James, y casi un año después de que Lara y Nick denunciaran a Michelle por la desaparición de Kathy Loreno, ambos fueron convocados por las autoridades. Durante una reunión, el ayudante Jim Bergstrom se enteró del fallecimiento de James y, según su perspectiva, Michelle era la responsable. La teoría le pareció plausible, especialmente porque recordaba que la última vez que vio al anciano, este estaba extremadamente débil. Aunque las acusaciones carecían de pruebas sólidas, los vecinos comenzaron a hostigar a Michelle, cuestionando su derecho a las pertenencias del difunto. Ella no entendía por qué la trataban con tanta desconfianza. En 2003, Michelle recibió una carta anónima entre su correo afirmando que Kathy había regresado para vengarse. Esto la sumió en un estado de paranoia y furia, dirigiendo su ira hacia Ronald. Tori nunca olvidaría el día en que su madre obligó a Ronald a subir al techo de la casa, donde cayó y se fracturó una pierna. A pesar de su dolor, Michelle lo forzó a intentarlo de nuevo, y esta vez, tras otra caída, David lo agredió brutalmente. La escena traumatizó a Tori, quien evitaba hablar del tema con sus hermanas mayores, Nick y Sam. En julio de ese año, Tori viajó a Seattle para visitarlas. Mientras tanto, Michelle llamó a David, quien trabajaba en otra ciudad, para informarle de que algo le había ocurrido a Ronald. David regresó de inmediato a Raymond, presintiendo lo peor. Al llegar, Michelle le contó que había encontrado a Ronald muerto en el patio trasero. Temía que las autoridades la culparan por las heridas de sus caídas y los moretones de las palizas. David fue a ver el cuerpo, pero ya lo había movido al cobertizo, donde lo vistió con ropa limpia y lo metió en el congelador. Le sorprendió que Michelle hubiera podido hacer todo eso sola, como si tuviera una fuerza sobrenatural. Decidieron deshacerse del cuerpo. David lo envolvió en bolsas de construcción, pero no pudo incinerarlo debido a las restricciones por el clima seco. En su lugar, cavó una fosa temporal en el patio, planeando quemar los restos después del verano. Mientras tanto, en Seattle, Tori, Nick y Sam discutían sobre la denuncia presentada contra Michelle. Sam tenía miedo, pero era su única esperanza para romper el ciclo de abuso. Tori, de 14 años, ya había soportado demasiado y decidieron denunciar el maltrato. Cuando Tori volvió a Raymond y descubrió la desaparición de Ronald, buscó pruebas. Encontró su ropa cerca del congelador y se escondió en el gallinero, donde sus padres casi nunca entraban. Pronto supo que Michelle planeaba mudarse a Tacoma. Días después, la policía llegó a la casa. El ayudante Bergstrom informó a Michelle que Tori estaba bajo protección infantil debido a denuncias anónimas de maltrato. Michelle estalló de rabia, pero no pudo evitarlo. Un agente acompañó a Tori a recoger sus cosas, y ella les advirtió que buscaran en el gallinero donde había pruebas sobre Ronald. Tori también reveló que había tomado pastillas que pertenecían a su padre, y mencionó que la desaparición de Ronald era sospechosa. Los investigadores, al notar su madurez, sospecharon que había sufrido horrores inimaginables. Michelle, furiosa, llamó a Nick y Sam, acusándolas de estar detrás de la denuncia. Ellas lo negaron, pero sabían que el fin se acercaba.
Sin embargo, el verdadero responsable era David. Agotado y abrumado, David se presentó ante el ayudante Bergstrom. Cuando los investigadores mencionaron a Kathy y Ronald, se derrumbó. Aunque había ensayado una coartada con Michelle, no pudo soportar más la culpa. Entre lágrimas, confesó dónde había enterrado a Ronald y cómo habían desechado los restos de Kathy. Esa misma noche, la policía arrestó a Michelle por asesinato, mientras David fue acusado de encubrimiento. Irónicamente, ese día se cumplían 10 años de la muerte de Kathy Loreno. Más tarde, durante una inspección en la propiedad, David admitió espontáneamente el asesinato de Shane Watson. Inicialmente, alegó que había sido un accidente con un arma, pero nadie le creyó. La verdad salió a la luz cuando Nick reveló que Shane le había mostrado fotos Polaroid robadas a Michelle, en las que aparecía el cadáver de Kathy. Shane le pidió silencio, pero Nick se lo contó a Michelle. Poco después, David golpeó brutalmente a Shane por las fotos, aunque nunca reveló su paradero. En febrero de 1995, David tomó su carabina calibre .22 de su camioneta Old Blue y se dirigió al cobertizo donde Shane dormía. Sin vacilar, disparó a su sobrino en la nuca. Luego, limpió meticulosamente el suelo de concreto con lejía y esperó el momento oportuno para incinerar el cuerpo, tal como había hecho con Kathy Loreno. Las cenizas de Shane fueron esparcidas en la playa de Washaway, cerca del Pacífico. Para borrar todo rastro, David usó una excavadora para enterrar la tierra quemada entre los arbustos de bayas al fondo de la propiedad. En los días siguientes, Michelle y David debatieron cómo deshacerse del arma homicida. Decidieron enterrarla en un camino usado por leñadores, pero 2 semanas después, David desenterró el rifle e intentó fundirlo sin éxito. Finalmente, se lo entregó a Michelle, quien lo desechó en un lugar que nunca reveló. Cuando se supo la verdad, Nikki, Sammy y Tori quedaron devastadas. Aunque siempre habían sospechado algo oscuro, habían creído la historia de que Shane había huido a Alaska. Mientras tanto, la autopsia de Ronald confirmó que había sido asesinado. En febrero de 2004, David se declaró culpable de asesinato y complicidad criminal, evitando cargos más graves. Fue sentenciado a 15 años de prisión. El caso de Michelle fue más complicado. Sin los cuerpos de Kathy o Shane, la fiscalía dependía de pruebas circunstanciales. Michelle optó por un plea Alford, admitiendo que había evidencia en su contra, pero manteniendo su inocencia. Durante la sentencia, apareció desaliñada y angustiada, y recibió una condena mayor a la esperada. 22 años por el asesinato de Kathy Loreno y la muerte de Ronald Woodworth. David cumplió 13 años en el complejo correccional de Monroe y fue liberado en 2016. Ahora vive en Washington con problemas de salud. Solo Tori y Sam lo visitan, mientras Nick se niega. Michelle salió en 2022, a los 68 años, sin que ninguna de sus hijas la visitara durante su encierro. Aunque las hermanas mantienen un vínculo estrecho, las heridas persisten. Nick, ahora madre, lucha con el remordimiento por no haber actuado a tiempo para salvar a Kathy o Shane. Tori, quien sufrió años de abuso, confiesa que nunca extrañó a Michelle, pero sí anheló tener una madre.